Había llevado a sus legiones al desierto en busca de oro y gloria, convencido de que su inmensa riqueza, la más grande de Roma, podría comprar cualquier victoria y asegurar su legado junto a los de Pompeyo y César. Sin embargo, en la arena implacable de Mesopotamia, rodeado por los susurros de un enemigo invisible y el sol abrasador, descubriría la paradoja definitiva. El mismo oro que simbolizaba su poder se convertiría en el instrumento de su más macabra humillación final. Aquella expedición, nacida de una ambición que no conocía límites, estaba a punto de convertirse en una lección grabada con sangre y arena sobre la fragilidad del poder frente a la astucia y la soberbia de un hombre que se creía un dios. Todo había comenzado en Roma, en el año 955 a.C., durante su segundo consulado. La ciudad era un hervidero de ambiciones, un tablero de ajedrez donde él, Pompeyo Magno y Cayo Julio César movían las piezas del poder. Graso, a pesar de ser sin lugar a dudas el hombre más rico de la República, sentía el peso de una reputación incompleta. Su fortuna era legendaria, amasada a través de la especulación inmobiliaria, la minería y un sinfín de negocios que rozaban la usura, pero carecía del lustre de la gloria militar que adornaba a sus colegas. Pompeyo había sometido Oriente, y César estaba conquistando las Galias, ¿y él? Su mayor hazaña militar había sido aplastar una revuelta de esclavos, la de Espartaco, una victoria necesaria pero poco gloriosa a los ojos de la aristocracia. Necesitaba su propia guerra, su propia conquista, una que llenara las arcas del Estado y, sobre todo, que grabara su nombre en la historia con la misma tinta indeleble que sus rivales. Sus ojos se posaron en Partia, una tierra de leyendas y riquezas, un imperio próspero que controlaba las rutas comerciales de Mesopotamia. El nombramiento como gobernador de Siria fue el movimiento calculado, el primer paso en un plan que todos en Roma conocían pero que nadie o casi nadie se atrevía a detener. Era un secreto a voces que no iba a gobernar, sino a invadir, a lanzar una guerra sin la sanción formal del Senado, un acto de pura voluntad personal. El día de su partida, Roma le mostró su desaprobación. Una multitud densa y hostil bloqueó su camino hacia las puertas de la ciudad. Los rostros no eran de admiración, sino de recelo. Se oían murmullos que se convertían en gritos, acusaciones de que esta no era una guerra por el honor de Roma, sino por la codicia de un solo hombre. En medio del tumulto, un tribuno de la plebe, Atelio Capitón, intentó un último y desesperado acto de legalidad, vetar su salida, argumentando que Craso estaba a punto de desatar una guerra injusta y sacrílega. El aire se cargó de tensión. Por un momento, pareció que la voluntad del pueblo y la tradición republicana podrían prevalecer. Pero el poder en la Roma tardía era un juego de contrapesos y vetos. Otro tribuno, comprado o simplemente alineado con los intereses de Craso, vetó el veto de Atelio. La maquinaria del poder personal había triunfado sobre la ley. Fue entonces cuando Pompeyo, su colega consular y rival, tuvo que intervenir personalmente, usando su prestigio para calmar a la muchedumbre y escoltar a Craso fuera de la ciudad. Craso partió, humillado por la despedida, pero con su determinación intacta, más férrea si cabe. El rechazo del pueblo no hizo más que avivar su necesidad de demostrar que estaban equivocados, de regresar cubierto de gloria y con las riquezas de Partia a sus pies. El viaje hacia Siria fue un reflejo de su estado de ánimo, decidido y ajeno a los malos presagios. En la primavera del 954 a.C., tras un invierno organizando sus fuerzas, Craso sintió por fin el poder en sus manos. Al mando de 7 legiones, una fuerza de casi 43.000 hombres entre infantería y caballería, cruzó el río Éufrates. El agua fría del río, la frontera simbólica entre el mundo romano y el misterioso Oriente, pareció un bautismo para su gran empresa. A su lado cabalgaba su hijo, Publio, llegado recientemente de las Galias donde había servido con distinción bajo el mando de César. Trajo consigo un contingente de 1.000 jinetes galos, una caballería experimentada y leal, y Craso, henchido de orgullo paternal, le otorgó el mando de toda la caballería de la expedición. La campaña inicial pareció confirmar todas sus optimistas expectativas. Las ciudades helenizadas de Mesopotamia, con una cultura griega superficial sobre un sustrato oriental, abrieron sus puertas sin apenas resistencia. Los magistrados locales le entregaban las llaves de sus ciudades, aclamándolo como un libertador. El avance era fácil, casi un paseo triunfal. Dejó guarniciones en las ciudades conquistadas, estableciendo una línea de suministro y control que se adentraba cada vez más en territorio enemigo.
Sin embargo, en medio de esta aparente facilidad, un incidente oscuro manchó la campaña y reveló una veta de crueldad en el carácter de Craso. La ciudad de Cenodocio se rindió como las demás, con sonrisas y promesas de lealtad. Craso, confiado, envió una centuria, 100 de sus hombres, para establecer una guarnición. Fue una trampa. Una vez dentro de las murallas, los romanos fueron emboscados y masacrados hasta el último hombre. La noticia llegó al campamento de Craso como un latigazo. Su respuesta fue inmediata y desproporcionada. No hubo asedio, no hubo negociación. Hubo un asalto brutal. Las legiones, enfurecidas por la traición, arrasaron la ciudad, masacrando a sus defensores y a cualquiera que se interpusiera. Después, Craso ordenó que toda la población superviviente fuera reunida y vendida como esclava. Fue una demostración de fuerza, un mensaje para cualquier otra ciudad que albergara pensamientos de traición. Pero también fue un acto que reveló que su ambición no estaba temperada por la clemencia. Durante el resto de ese verano, el ejército avanzó con una facilidad inquietante. El verdadero problema no eran las ciudades que se resistían, sino la total ausencia del enemigo principal. Los exploradores regresaban con las manos vacías. No había rastros de un gran ejército parto, ni señales de movilización. El desierto parecía haberse tragado al legendario poder de Partia. Craso se impacientaba. ¿Dónde estaban los partos? ¿Acaso el gran imperio era un tigre de papel, incapaz de defender su propio territorio? Esta calma antinatural era más desconcertante que una batalla abierta. En el silencio del desierto, las dudas comenzaron a crecer entre sus oficiales, aunque nadie se atrevía a expresarlas en voz alta frente a un comandante tan decidido. El verano se consumió en esta extraña guerra fantasma y con la llegada del otoño, Craso decidió regresar a sus cuarteles de invierno en Siria, dejando a sus guarniciones esparcidas por Mesopotamia, vulnerables y aisladas. Ese invierno, mientras la campaña entraba en pausa, llegó la respuesta a su pregunta. No vino en forma de un ataque, sino de un consejo. Artabazdes I, el rey de Armenia y un aliado de Roma, llegó al campamento de Craso. Era un hombre astuto, conocedor del terreno y del enemigo. Le trajo a Craso un plan alternativo, una advertencia disfrazada de oferta. No marches por Mesopotamia, le aconsejó. Es una trampa mortal para la infantería. El terreno es llano, abierto, ideal para su caballería. Te rodearán y te aniquilarán desde la distancia. En su lugar, Artabazdes le ofreció una ruta a través de su propio reino. Invade Partia a través de Armenia. El terreno es montañoso. Allí, tu infantería tendrá la ventaja y su caballería será inútil. Para respaldar su oferta, le prometió un refuerzo sustancial: 16,000 jinetes y 30,000 soldados de infantería. Era una oferta generosa y militarmente la opción más sensata. Los legados y oficiales de Craso escucharon con atención, reconociendo la sabiduría en las palabras del rey. Pero Craso, cegado por su plan original, se negó. Su objetivo no era Armenia. Era la rica Mesopotamia, con sus ciudades llenas de tesoros. Además, dejar las guarniciones que había establecido en la llanura a su suerte sería una humillación, un reconocimiento de que su estrategia inicial había sido un error. Su orgullo no se lo permitía. Despidió al rey armenio con frialdad, sellando su destino con una decisión que los historiadores antiguos, de forma unánime, describirían como una locura monumental. Al rechazar la ayuda de Artabazdes, no solo perdía un ejército de refuerzo, sino que también permitía que los partos se concentraran en un solo frente, el suyo. Con la llegada de la primavera del 1953 a.C., Craso estaba listo para reanudar su ofensiva. Cruzó de nuevo el Éufrates, esta vez con todo su ejército, unos 43,000 hombres. El aire era pesado, cargado de una expectación casi palpable. Poco después de adentrarse en territorio enemigo, los exploradores regresaron al galope con noticias. Por fin, había movimientos. Un ejército parto había sido avistado, pero se estaba retirando, alejándose del río y adentrándose en el corazón del desierto. Para Craso, esta era la señal que había estado esperando. Eran cobardes. Estaban huyendo. «Les daremos caza», exclamó con una confianza renovada. Sus oficiales, especialmente su cuestor Cayo Casio Longino, le aconsejaron prudencia.
Sugirieron avanzar a lo largo de la orilla del río, asegurando una fuente de agua y evitando la desorientación del desierto, o al menos esperar un reconocimiento más completo. Pero Craso no escuchó. La visión de la victoria fácil lo había embriagado. Ordenó a las legiones marchar directamente hacia el desierto en persecución de una sombra. La marcha fue brutal. El sol caía como plomo fundido. La arena se metía en los ojos, en la garganta, en cada pliegue de la armadura. El agua de los odres se calentaba y sabía a polvo. Los hombres avanzaban en un silencio agotado. El único sonido era el de miles de sandalias arrastrándose por la arena y el tintineo metálico de las armas. Tras horas de una persecución infructuosa, los exploradores regresaron de nuevo, esta vez con el pánico dibujado en sus rostros. Traían noticias inquietantes. Habían encontrado al enemigo. El ejército parto no estaba huyendo. Estaba esperando. Y estaba muy cerca. Pero la información más desconcertante fue su composición. Estaba formado exclusivamente por caballería. No había infantería ni levas, solo jinetes. Esta noticia desconcertó profundamente a Craso. Su mente, entrenada en las guerras convencionales de Roma, no podía procesar completamente la amenaza. Un ejército de infantería pesada como el suyo era una fortaleza andante, casi invencible en un enfrentamiento directo. Pero en campo abierto, en un desierto sin obstáculos, contra un enemigo compuesto enteramente por caballería rápida y móvil, esa fortaleza podía convertirse en una isla sitiada, una jaula. La vulnerabilidad era total. El mayor temor de un general romano, ser flanqueado y rodeado, era ahora una certeza inminente. El pánico comenzó a filtrarse en su compostura. En un primer impulso, ordenó a sus tropas desplegarse en una línea horizontal muy larga, con la caballería en las alas. La intención era cubrir la mayor cantidad de terreno posible, hacer que la línea romana fuera tan ancha que los partos no pudieran rodearla. Era una formación ofensiva clásica, pero arriesgada, pues una línea tan delgada podía romperse con facilidad en cualquier punto. Mientras los centuriones gritaban las órdenes y las cohortes se movían con disciplina para formar la larga línea, la duda asaltó a Craso. La imagen de su ejército, estirado y vulnerable, siendo envuelto por olas de jinetes, lo aterrorizó. En el último momento, cambió de opinión. Gritó nuevas órdenes, creando confusión entre las filas. Formad en cuadro. Cuadro hueco. Los centuriones, aunque sorprendidos, obedecieron. Las legiones se replegaron sobre sí mismas, formando un enorme cuadrado hueco. Cada lado del cuadro estaba formado por varias líneas de soldados dispuestos en filas cerradas, con los escudos entrelazados, creando un muro viviente de madera y acero. La caballería de Publio, los arqueros y la impedimenta se refugiaron en el centro. Esta formación era puramente defensiva, una táctica de último recurso empleada cuando una unidad corría el riesgo de ser completamente cercada. Permitía ofrecer resistencia en todas direcciones, pero sacrificaba casi toda la movilidad y la capacidad ofensiva. Al dar esa orden, Craso admitió tácitamente que ya no esperaba ganar la batalla, sino simplemente sobrevivir a ella. Era una clara respuesta a su creciente temor ante un enemigo al que aún no había visto en acción. El ejército romano, la maquinaria de guerra más formidable del mundo, se detuvo en medio del desierto, convertido en un erizo estático, esperando el ataque. Y entonces, por fin, los vieron. La visión fue tan inesperada como desconcertante. Surgieron del horizonte, no como una horda masiva, sino como una fuerza mucho más pequeña de lo que temían. Quizás 10.000 hombres en total, frente a los 43.000 romanos. Pero lo que les faltaba en número, lo suplían con una apariencia y una habilidad táctica que helaron la sangre de los legionarios. La mayoría eran arqueros a caballo, jinetes ligeros que se movían con una fluidez asombrosa, casi fusionados con sus veloces corceles. No llevaban armadura pesada, solo túnicas y arcos compuestos, capaces de disparar con una potencia y precisión mortales. Pero entre ellos se movía algo más siniestro, la élite del ejército parto, los catafractos. Eran torres de acero a caballo. Tanto el jinete como el corcel estaban completamente cubiertos por armaduras de placas de metal o escamas de hierro que brillaban bajo el sol del desierto. Blandían largas y pesadas lanzas, los contos, y se movían con el peso y la inevitabilidad de un desprendimiento de rocas.
Un silencio tenso cayó sobre el cuadro romano. El general Parto, Surena, no dio la orden de cargar. En lugar de eso, sus jinetes comenzaron a trotar lentamente, rodeando el cuadro romano en un círculo amplio y constante, manteniéndose siempre fuera del alcance efectivo de los pila, las jabalinas pesadas romanas. El aire se llenó con un sonido nuevo y terrible. Los partos comenzaron a golpear enormes timbales de bronce, creando un estruendo profundo y discordante que resonaba en el pecho de los legionarios, un ruido diseñado para aterrorizar a hombres y bestias. Y fue entonces, en medio de ese ruido infernal, cuando comenzó la auténtica pesadilla. Una nube oscura se elevó desde el círculo de jinetes. No fue una carga, fue una lluvia. Una lluvia constante y sibilante de flechas cayó sobre los legionarios desde todos los ángulos. Los arqueros partos, moviéndose sin cesar, disparaban sin piedad. Su técnica era letal. Galopaban, disparaban y se retiraban antes de que los romanos pudieran responder. Los legionarios, atrapados en su formación estática, solo podían levantar sus grandes escudos, los kuta, y aguantar. Los escudos ofrecían protección, pero la lluvia era demasiado densa. Las flechas encontraban huecos, golpeaban piernas y brazos expuestos. Algunas, disparadas con la velocidad y el ángulo adecuados, atravesaban la madera de los escudos, clavando el brazo del legionario a su propia defensa. El cuadro de Craso, diseñado para ser una fortaleza, se estaba convirtiendo poco a poco en una trampa mortal, una diana gigante. Craso, desesperado por detener la masacre, ordenó a sus tropas ligeras, los vélites y los arqueros, que salieran a hostigar a la caballería enemiga. Pero fue inútil. Los vélites romanos, a pie, no tenían ninguna posibilidad de alcanzar a los veloces jinetes partos. Fueron repelidos por una lluvia concentrada de flechas y tuvieron que retirarse apresuradamente, dejando a sus heridos en la arena. Los soldados romanos, veteranos de muchas guerras, esperaban que, como en otras batallas, los arqueros enemigos se quedaran sin flechas en algún momento. Era una cuestión de logística. Pero ese momento nunca llegó. La esperanza se convirtió en desesperación cuando vieron algo que desafiaba toda su experiencia militar. Detrás de la línea de arqueros a caballo, una caravana de camellos se movía incansablemente por el campo de batalla. Los animales estaban cargados exclusivamente con miles y miles de flechas. Los arqueros simplemente galopaban hacia ellos, reabastecían sus carcajes y volvían a la matanza. Era una logística innovadora y devastadora. La pesadilla no tendría fin. El calor, la sed, la fatiga y el miedo comenzaron a hacer mella. Los hombres caían uno tras otro, no en una carga heroica, sino abatidos a distancia como animales. La presión psicológica era insoportable. Los centuriones luchaban por mantener la cohesión, gritando para mantener las líneas firmes, mientras a su alrededor los hombres gemían, morían o miraban al cielo con ojos enloquecidos, esperando la siguiente andanada. Craso, viendo cómo su ejército se desangraba lentamente, supo que tenía que hacer algo drástico. La formación de cuadro los estaba matando. Tenía que arriesgarlo todo para romper el cerco. Miró hacia el centro del cuadro, donde su hijo Publio esperaba con la caballería. La única esperanza era una carga. Publio, la voz de Craso sonó ronca y tensa. Toma tu caballería, los 1300 jinetes, y toma también 500 de nuestros arqueros y 8 cortes de legionarios. Carga contra ellos. Dispersa a esos arqueros y abre una brecha. Ahora. El joven Publio, valiente y ansioso por demostrar su valía, aceptó la misión con una determinación feroz. Era la oportunidad de cambiar el rumbo de la batalla, de ser el héroe del día. El flanco del gran cuadro romano se abrió momentáneamente para dejar salir a su fuerza de ataque. Lo que siguió fue una carga impresionante. La caballería gala de Publio, endurecida en las guerras de César, se estrelló contra el círculo de arqueros partos. La violencia y la velocidad de la carga tomaron por sorpresa a los jinetes ligeros. Varios grupos de arqueros se dispersaron, huyendo de la furia de los galos y de la infantería romana que avanzaba detrás. Una oleada de alivio y esperanza recorrió el cuadro principal. Desde la distancia, vieron a los partos retroceder. Estaban huyendo. Craso sintió una punzada de orgullo y alivio. Pero la retirada de los partos era una táctica tan antigua como su imperio. Los arqueros,
expertos en la famosa táctica del disparo parto, giraban sobre sus monturas a pleno galope para lanzar flechas hacia atrás mientras se retiraban, hostigando a sus perseguidores. Publio, envalentonado por el aparente éxito, no se detuvo. Ordenó a sus hombres que siguieran adelante, adentrándose cada vez más en el desierto, persiguiendo a un enemigo que se desvanecía ante él. Sus oficiales más experimentados podrían haber sentido la trampa, la extraña facilidad con la que el enemigo cedía terreno. Pero Publio era joven, y la sangre le hervía con la emoción de la persecución. Se alejó peligrosamente del cuadro principal, perdiendo el contacto visual y el apoyo del resto del ejército. Y entonces, en un instante, la trampa se cerró. Los arqueros que huían se dividieron en dos alas, y de una hondonada oculta por una suave colina emergió una fuerza completamente nueva y fresca de catafractos partos. El sol se reflejó en 1000 corazas de acero, un muro de hierro y muerte que les cortaba el paso. Al mismo tiempo, los arqueros que habían estado huyendo dejaron de hacerlo. Se reagruparon en los flancos y por la retaguardia, rodeando por completo al destacamento romano. Publio y sus hombres estaban atrapados. El pánico reemplazó a la euforia. Los legionarios intentaron formar rápidamente un círculo defensivo, un minicuadro, pero no tuvieron tiempo. La caballería pesada parta se estrelló contra ellos como un ariete. El impacto fue devastador. Las lanzas de los catafractos, de casi 4 metros de largo, atravesaron escudos y armaduras como si fueran de tela. Los caballos blindados pisotearon a los caídos. La línea romana se desintegró en pequeños grupos de hombres que luchaban desesperadamente por sus vidas. Para empeorar las cosas, desde la distancia, los arqueros reanudaron su lluvia de flechas, abatiendo a los romanos que intentaban resistir a los catafractos. Era una masacre metódica y brutal. Publio luchó con la furia de un león acorralado. Su armadura estaba abollada, su caballo había caído. Una lanza le había herido gravemente la mano, pero seguía luchando a pie. A su alrededor, sus leales galos y los veteranos legionarios caían uno por uno. Comprendió al instante la magnitud del desastre. Había caído en la trampa y había condenado a sus hombres. No quería sufrir la humillación de ser capturado por el enemigo. Vio a su escudero, un hombre corpulento y leal. «Mátame», le ordenó ofreciéndole el costado. El escudero, con lágrimas en los ojos, obedeció. Con la muerte de su comandante, la última resistencia se desmoronó. En cuestión de minutos, el destacamento romano fue aniquilado. Más de 5.500 hombres perecieron. Unos pocos cientos, heridos y desarmados, fueron capturados. De vuelta en el fragor principal, Craso no era consciente de la catástrofe. Había visto la retirada inicial de los partos y, aunque la fuerza de su hijo había desaparecido en el horizonte polvoriento, se aferraba a la esperanza. Pero a medida que pasaba el tiempo y la lluvia de flechas sobre su propio cuadro se reanudaba con la misma intensidad, la ansiedad comenzó a roerlo. La esperanza se desvaneció y fue reemplazada por un temor helado. Entonces, ocurrió. El estruendo de los timbales partos cesó por un momento. La lluvia de flechas disminuyó. Un silencio expectante cayó sobre el campo de batalla. Un único jinete parto se separó de sus líneas y avanzó lentamente hacia el cuadro romano. No galopaba, se acercaba al paso, con una arrogancia deliberada. En su mano, sostenía una lanza en alto. El jinete se detuvo a una distancia segura pero visible y levantó la lanza para que todos pudieran ver. Fue un golpe devastador, un arma psicológica más letal que cualquier flecha. Un gemido colectivo se extendió por las filas romanas. Los soldados que habían resistido horas de dolor físico y miedo se rompieron al ver la prueba irrefutable de la aniquilación de sus compañeros y de su joven comandante. La moral, la disciplina, la voluntad de luchar, todo se derrumbó en ese instante. Craso, de pie en el centro de la formación, vio el rostro de su hijo. El mundo se desvaneció a su alrededor. El ruido de la batalla se convirtió en un zumbido distante. El sol abrasador pareció enfriarse. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida, un hombre de piedra, paralizado por un dolor demasiado profundo para las lágrimas. Ya no era un imperador romano. Era solo un padre que había enviado a su hijo a la muerte.
El jinete parto gritó una burla en una lengua que no entendían, pero cuyo significado era universal. Luego dio media vuelta y regresó a sus líneas. Inmediatamente, los timbales reanudaron su estruendo ensordecedor y la lluvia de flechas comenzó de nuevo, más densa y cruel que antes. Ahora, caía sobre un ejército sin alma. Algunos soldados, presas del pánico y la desesperación, intentaron romper filas y huir por su cuenta. Fue un suicidio. La veloz caballería parta los interceptó y aniquiló rápidamente, sus cuerpos quedando como advertencias para el resto. El resto del día transcurrió en una agonía interminable. El cuadro romano, ahora más pequeño por las bajas, se mantuvo unido por el puro instinto de supervivencia y la férrea disciplina de los centuriones que no se habían quebrado. Pero ya no luchaban, solo morían. Soportaron el castigo constante, el sol, la sed y la visión de sus compañeros cayendo a su alrededor. Fue solo al anochecer cuando obtuvieron un respiro. Los partos, siguiendo su tradición de no combatir de noche, se retiraron, dejando el campo de batalla en silencio, un silencio ahora poblado por los gemidos de miles de heridos. La noche trajo oscuridad, pero no alivio. El caos reinaba en el campamento romano. Craso seguía catatónico, incapaz de dar una sola orden. Fueron dos de sus legados, Casio y Octavio, quienes tomaron la iniciativa. Comprendieron que quedarse allí significaba la aniquilación total al amanecer. En una reunión clandestina con los centuriones, tomaron una decisión terrible pero necesaria: organizar una retirada inmediata hacia la ciudad amurallada de Carras, a varios kilómetros de distancia. Y para moverse rápido, lo harían dejando todo atrás. No solo las tiendas y los suministros, sino también a los miles de heridos que no podían caminar. La orden se susurró de corte en corte. Los hombres que podían moverse se prepararon en silencio. Los heridos que entendieron lo que estaba pasando comenzaron a suplicar, a gritar, a maldecir a sus compañeros. Fue una escena de terror y crueldad nacida de la desesperación. La marcha nocturna fue una pesadilla dentro de otra. La oscuridad era total. Los hombres, exhaustos y desmoralizados, se perdían, tropezaban con los cuerpos, caían y eran abandonados. El pánico provocaba falsas alarmas, confundiendo los movimientos de sus propios compañeros con emboscadas enemigas. La cohesión se perdió, y el otrora orgulloso ejército de Craso se convirtió en una turba de fugitivos aterrorizados. Finalmente, al amanecer, los restos destrozados del ejército romano llegaron a las murallas de Carras. Estaban física y moralmente derrotados. La batalla no había terminado oficialmente, pero ya estaba perdida. Mientras tanto, al rayar el alba, los partos regresaron al campamento romano. Encontraron las tiendas intactas, los fuegos aún humeantes y a miles de heridos abandonados. Los ejecutaron a todos sin piedad. Durante los días siguientes, partidas de caballería parta peinaron el desierto, cazando a los grupos de romanos que se habían perdido durante la retirada. Un destacamento de casi 2000 soldados que había tomado una ruta equivocada fue rodeado y capturado en su totalidad. La mayor fuerza militar que Roma había enviado a Oriente en una generación había sido destruida sin siquiera haber entablado un combate cuerpo a cuerpo significativo. Fue una derrota absoluta, no solo militar, sino también moral y simbólica. Surena, el victorioso general parto, envió entonces emisarios a Carras. Con una mezcla de magnanimidad y burla, le propuso a Craso firmar un tratado de paz. Roma debía retirarse permanentemente de Mesopotamia. Era una oferta para salvar las apariencias. Craso, aún sumido en su dolor, no quería negociar. Prefería morir allí. Pero su ejército pensaba de otra manera. Los soldados estaban al borde del motín. Amenazaron con matarlo ellos mismos si no aceptaba la oferta de paz. Obligado por sus propios hombres, Craso accedió a reunirse con Surena en terreno neutral, a medio camino entre la ciudad y el campamento parto, acompañado solo por un pequeño séquito de sus oficiales, entre ellos Octavio. Allí, bajo el sol implacable, se produjo el extraño y último acto de la tragedia. Surena llegó con una gran escolta de honor, aparentando respeto. Le ofreció a Craso un magnífico corcel con una brida adornada de oro. Un regalo, dijo Surena a través de un intérprete, como símbolo de la nueva amistad entre Partia y Roma. Era una burla evidente a la conocida codicia de Craso.
El general romano, agotado y resignado, apenas reaccionó, pero sus oficiales sospecharon de la trampa. A pesar de todo, Craso montó en el caballo. En cuanto lo hizo, los partos que sujetaban las riendas comenzaron a zarandear violentamente al animal, empujando a Craso y burlándose de su torpeza al montar. Era una humillación deliberada. Los romanos, como una cuestión de honor, no podían permitirlo. Octavio y los otros oficiales desenvainaron sus espadas e intentaron intervenir para proteger a su general. La tensión estalló en una refriega caótica y desesperada. En medio de la confusión, Craso fue derribado del caballo y asesinado. Nadie sabe con certeza quién dio el golpe mortal. Su cabeza y su mano derecha fueron cortadas. La leyenda, probablemente una invención posterior pero poéticamente perfecta, cuenta que Surena ordenó que se fundiera oro y se le vertiera en la boca abierta del cadáver, una macabra sátira final de su insaciable sed de riquezas. La humillación no terminó con su muerte. Surena capturó a varios soldados romanos y disfrazó a uno de ellos, el más parecido a Craso, con ropajes de mujer y ornamentos de general. Organizó una grotesca procesión triunfal por las ciudades de Partia. El falso Craso era paseado en un carro, seguido por lictores que llevaban hachas con las cabezas de los romanos decapitados, y un coro de prostitutas que cantaban canciones burlándose de la cobardía y la codicia de Craso. El resultado final de la batalla de Carras fue un desastre sin paliativos para Roma. De los 43.000 hombres que cruzaron el Éufrates, más de 20.000 perecieron y 10.000 fueron capturados y reasentados en el extremo oriental del Imperio Parto. Lo más humillante de todo fue la captura de las águilas legionarias, los sagrados estandartes de las legiones, que fueron tomadas como trofeo. Para Roma, perder un águila era una desgracia nacional. Perder varias era una herida que tardaría décadas en cicatrizar. En la capital, la noticia de la muerte de Craso y la aniquilación de su ejército provocó un terremoto político. El triunvirato, que había mantenido una frágil paz, se rompió definitivamente. Craso, el financiador y mediador, había desaparecido. Pompeyo, ahora indiscutiblemente el hombre más rico y poderoso de Roma, comenzó a distanciarse de César, viéndolo como su único rival. El equilibrio de poder se había roto. El camino hacia la guerra civil entre César y Pompeyo, una guerra que destruiría la República, se hizo inevitable. La codicia de un solo hombre no solo había destruido un ejército, sino que había encendido la mecha que haría arder al mundo romano.